Vuelvo a repetir, convivencia que capacita. Mateo 18, 21 y 22. Dice la palabra: luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? El Señor respondió: no 7 veces, sino 70 veces 7. Lo vuelvo a leer rápidamente. Sé que algunos estaban ahí buscando. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Aquí el Señor, si usted después quiere leer el pasaje completo de Mateo 18, está hablando del perdón. ¿Recuerda cuál era el título que les presenté recién? Convivencia que capacita. Hermanos, yo creo que es muy esencial para un cristiano, para un hijo de Dios, para las familias, el perdón. El perdón es vital. El perdón es una parte en la vida de los hijos de Dios importantísima. Ahora, cuando Jesús estaba enseñando, Pedro le tira un número y dice: Señor, pero aquí dice Pedro, si peca contra mí, o si me hace daño, o si me ofende, ¿cuántas veces debo perdonar a las personas? 7 veces, preguntó Pedro, y la respuesta del Señor es hasta 70 veces 7. El Señor no estaba dando aquí una multiplicación, 70 por 7, multiplícalo y el resultado, esa es la cantidad de veces que tenés que perdonar. No. El Señor quiere decir aquí, tenés que perdonar siempre. Todo el tiempo tenemos que perdonar. ¿Acaso, pregunto, habrá alguien aquí que pueda decir que no tenga nada para pedir perdón al Señor? Todos. Dice la palabra que todos hemos pecado y todos hemos necesitado alguna vez el perdón de Dios. Amén. Estamos aquí porque el Señor nos ha perdonado. Lo primero que el Señor hizo en nuestra vida es darnos el perdón. Nos resucitó, nos dio vida eterna, etcétera, muchas cosas más. Ahora, quiero hablar un poquito de esto, del perdón. Quiero hablar acerca de la convivencia entre familias, la convivencia entre la familia aquí presente. ¿Sabe que la iglesia somos nosotros? Todos los que estamos aquí, Restauración y Vida, somos una familia, familia de Dios. Y en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo hay muchísimas congregaciones. O sea que hay muchas familias de Dios. Pero que esta enseñanza podamos aplicarla aquí como familia que somos la iglesia, pero también en casa, con nuestra familia de sangre y también en el trabajo. Amén. Iglesia, ¿cuál es la manera correcta? Aquí el Señor dice: tenés que perdonar siempre. Quiero hablarle a aquellos que están sirviendo al Señor, aquellos que a toda área de la iglesia, a los líderes, a los responsables, a los nuevitos, quizás no tan nuevitos, pero otros sí, que son nuevitos en el Señor. ¿Cuál es la manera correcta? Esto me daba el Señor. ¿Cuál es la manera correcta de hablar a una persona que ha pecado contra ti o contra el Señor? Pedro preguntó: ¿cuántas veces, Señor? Aquellas personas que pecan contra ti. Pero yo le agrego: las personas que pecan contra el Señor. Y quiero que me acompañe a Mateo 18:15. Vamos a leer mucha Biblia. Vamos, hoy vamos a leer mucha Biblia. Mateo 18:15, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que con la palabra, con la Biblia, nosotros podamos llegar a tener esa convivencia perfecta, esa convivencia que nos capacita. Vuelvo a preguntar: ¿cuál es la manera correcta de hablar con una persona
que ha pecado contra ti o contra el Señor. Cuando estás viendo con tus ojos, no necesariamente tengo que ser un líder, un pastor, para ir y ayudar a mi hermano cuando yo veo que está errado, o que ha pecado contra ti, que te ha ofendido a ti, o que está errando en el camino y pecando contra Dios. Mateo 18:15 dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado. ¿Cómo dice? Háblale en privado y hazle ver la falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Vuelvo a leerlo. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver la falta. Y si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Miren la importancia, hermanos, de que si vemos a una persona, a un hermano, a un familiar que está errando, cuando nosotros no decimos nada, que haga lo que quiera, yo hago mi vida con el Señor, Él que haga la de Él. Miren el daño que podemos causar cuando no intervenimos, y el Señor nos manda a intervenir. ¿Cómo lo dice el Señor? En privado. Y saben que encuentro en la palabra al Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando una mujer que era prostituta fue expuesta delante de muchos, y la ley que decía que debía morir a pedradas, debía ser apedrada por todos en público? Y aquí el Señor Jesús aplicando. ¿Recuerdan esa historia? María Magdalena la traen delante del Señor. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? Ya todos estaban preparados para arrojar la primera piedra, ¿verdad? ¿Sabe que muchas veces cuando nosotros tenemos piedras en las manos, significa el juzgar a otros? Todos estaban listos, ya habían comenzado a juzgar, pero el Señor Jesús dijo algo muy sabio: que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben qué tuvieron que hacer todos? Haga conmigo así: irse. Tuvieron que irse, porque no había nadie que esté libre de pecado. Así tampoco nosotros, hermanos. Pero ¿a qué quiero llegar con esta historia? ¿Cómo el Señor corrigió? ¿Cómo el Señor le hizo ver su pecado a María Magdalena? En privado. Cuando todos se fueron, no lo hizo en público, porque sí le dijo: vete y no peques más. Pero le dijo: ¿a dónde están los que te condenan? Ya no había nadie. Ni yo te condeno, ni Jesús, que era el mismo Dios, ni yo te condeno. Pero en privado, vete y no peques más. Esa es la manera correcta. No debemos hacerlo en público, hermanos, porque en público no es la manera. Podemos ofender más a la persona. No todo el mundo se tiene que enterar, hermanos, lo que está pasando la otra persona. La debilidad, el pecado, el problema familiar no es necesario. Amén. Encuentro también al Señor Jesús después que fue crucificado. Hace poco hablé de esto. Después que fue crucificado el Señor Jesús, y vuelve a buscar a Pedro, que no lo encontraba por ningún lado. ¿Dónde está Pedro? El Señor resucitó y Pedro no aparecía por ningún lado. Y el Señor aparece a orilla del mar donde pescaba Pedro. Había vuelto a la pesca. Y Pedro lo ve a lo lejos. ¿Recuerda esa historia? Pero cuando Pedro viene y se encuentra con el Señor, ¿sabe qué dice la palabra? Fue y habló en privado. Lo apartó del resto y no lo condenó. Le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerda esa hermosa historia? Pedro le había negado. Pedro había pecado, había negado al Señor, había maldecido al Señor para que los demás crean que no era uno de ellos. Había pecado. Sin embargo, el Señor no viene con el dedo apuntando ni juzgando, sino que dice: lo apartó del resto para preguntarle: Pedro, ¿me amas?
Y esa es la manera que Jesús lo hace y la manera indicada que nosotros, hermanos, debemos aplicarlo entre nosotros. Amén. Al liderazgo le hablo y a cualquier hermano de la iglesia que pueda ser de ayuda. Ahora dice la palabra que si te escucha, si esa persona me escucha y reconoce y dice: sí, es verdad, he caído, me he confundido, ahí dice la palabra, has recuperado a esa persona y estamos aportando para el reino de los cielos. Hay muchos que dicen: yo quiero servir al Señor, y tenemos aspiraciones altas, ¿verdad? Queremos predicar ante miles de personas y que cuando ore la gente se caiga para atrás, porque el poder, muchas veces tenemos esas aspiraciones. Gloria a Dios, si el Señor te quiere llevar ahí, gloria a Dios, lo va a hacer. Pero podemos servir al Señor con cosas tan simples, hermanos. Simplemente acercándome a una persona que yo veo que está pasando un mal momento, una necesidad, ha caído, ha vuelto. O alguien que no ves en la iglesia, un hermano que no ves de hace tiempo y que ha vuelto atrás. Podés ser un instrumento poderoso en la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. ¿Recuerdan cuando el Señor les deja el modelo de oración a los discípulos? A perdonar y ser perdonado. Señor, perdona. ¿Recuerda cómo dice? Perdona a los que nos ofenden, así como nosotros perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otra versión dice: perdona nuestras deudas. Otra versión dice: perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros. Es una enseñanza de Jesús, del mismo Dios. Perdonar y ser perdonados. Amén. Diga conmigo: necesitamos perdonar y ser perdonado. No es optativo, no es una opción que te da: bueno, ¿podés perdonar o no? ¿Podés olvidar? Como ese dicho, ¿no? Si yo perdono pero no olvido, bueno, no perdono nada. El que dice eso no perdonó nada. Perdonar es olvidar también, hermanos. Y no es optativo, no es una opción que el Señor nos da. Si queremos perdonar, no, es un mandamiento. Muchas veces no vamos a sentir en nuestro corazón unas ganas terribles, tremendas. Ay, siento con todo mi corazón de perdonar. Usted sabe qué difícil es perdonar. Hay personas que han tenido que perdonar cosas terribles: violaciones, asesinatos de familiares. Y el Señor nos dice: no es optativo, es un mandamiento. No le estoy diciendo que vaya y tome mate con la persona que lo violó. Le estoy diciendo que tenemos que perdonar delante del Señor. Amén. Porque cuando no hay perdón, quedamos atados a la persona y no hay paz en nuestra vida. No vamos a tener paz. No lo vamos a poder arrancar de nuestra mente ni de nuestro corazón a esa persona. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Primera de Corintios 8, 9 al 12. Sigo leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 8, 9 al 12. Dice la palabra: pero ustedes deben tener cuidado que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados de violar su conciencia al comer alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil, por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos, cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo.
Yo cuando leí este pasaje, al principio me costaba un poco entenderlo. Pero aquí nos está diciendo el Señor, si hay algo que vos ya venciste, le hablo a los hermanos que estamos más maduros en la fe, algo que ya pudiste vencer. Voy a dar un ejemplo. El Señor me hizo libre del alcohol. El Señor me hizo libre del alcohol. Yo entendí que alcoholizarme estaba mal. El Señor me lo mostró, me dijo, es pecado, no lo hagas porque destruye tu vida. Hay muchas personas que son libres del alcohol y quizás pueden volver a tomar porque el Señor les dio esa capacidad de medirse, hasta aquí está bien. Pero hay otros que no. Hay otros que el Señor los hace libres, pero no quieren volver a tomar. No quieren ni volver a oler el vino, y gloria a Dios. La palabra dice que el tomar vino es pecado. No, está mal, no, el emborracharse. Te estoy dando un ejemplo. Ahora, aquel que pudo vencer y se toma un vaso, gloria a Dios, la Biblia dice ahí, Pablo le recomienda a un discípulo que se tome un vaso porque estaba mal del estómago. Está bueno. Dice, perdón, vuelvo, ya me fui. Ahora, aquel que pudo vencer esa tentación y se puede tomar un vaso hoy, pero tiene a su hermano que el Señor también lo hizo libre, pero que le está costando. Yo lo voy a alentar a que se tome un vaso. Voy a poner una botella de vino en la mesa cuando venga a casa a visitarme ese hermano. No, aquí el Señor nos está diciendo, tengamos cuidado con el que es más débil. Amén. Más vale pierdo yo las ganas de tomarme un vaso para acompañar la comida, pero prefiero que mi hermano esté en paz. Amén. Prefiero que mi hermano siga firme en el Señor, que mi hermano no se pierda, que no ser piedra de tropiezo para mi hermano. Amén. Debemos ser cuidadosos. Te he dado este ejemplo del vino, pero así también en toda área de nuestras vidas. Un líder o una autoridad espiritual debe tener mucho cuidado de un nuevo creyente. Amén. Debemos cuidarlo porque son de Dios, son hijos de Dios. Con mucho temor y temblor debemos cuidarlos. El que está bajo autoridad también, hermanos. Recién les hablaba de los líderes. Quiero hablarles también los que estamos bajo autoridad, los que tenemos un responsable de casa de bendición, tenemos líder, tenemos pastores. Los que estamos bajo autoridad debemos aprender a recibir el consejo. Muchas veces nos cuesta tanto esto, ¿no? Recibir el consejo, recibir una exhortación. Y muchas veces recibir una reprensión. Esa palabra reprensión está mal interpretada, hermanos, pero reprender significa corregir. Y tenemos a veces en nuestra mente que el reprender es exhortar con furia, ¿no? Gritando. Y la Biblia no enseña eso. Mire lo que dice aquí. Leo de la Biblia de las Américas, Salmo 141:5. Salmo 141:5. Todo esto nos va a edificar para que seamos una familia y que nos edifiquemos unos a otros. Amén. Y esto es para la iglesia, para los hijos en casa y también para el trabajo, hermanos. Los que estamos bajo autoridad, los que tenemos un jefe, los que tenemos todavía padre y madre en casa. Salmo 141:5 dice la palabra: que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre mi cabeza. No lo rechace mi cabeza. Lo vuelvo a leer. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite para mi cabeza. No lo rechace mi cabeza. Te está diciendo la palabra que el justo, que otro hijo de Dios o que una autoridad tuya, cuando venga y con bondad
te dice palabras, quizá en el momento te hieren, pero es para tu bien, y te reprenda y te corrija, la palabra lo describe que es para nosotros como aceite, es una bendición para nuestra vida. Lo necesitamos. Amén. Diga conmigo, lo necesitamos. Otra vez, lo necesitamos. Me encanta cómo le dice la traducción lenguaje actual. Dice: considero una muestra de amor que una persona honrada me regañe. ¿Cuántos lo toman? Yo sé que a muchos nos cuesta esto, pero debemos tomarlo. Considero una muestra de amor que una persona honrada me regañe o me golpee. Aquí no está hablando de golpear físicamente, está hablando del espíritu, ¿verdad? Quizá la corrección en el momento te golpea, no nos gusta, a nadie le gusta que lo corrijan, pero debemos reflexionar y tomar la corrección que viene de Dios. Amén. Para mí sus reprensiones, termina diciendo este pasaje, para mí sus reprensiones son como fino perfume. ¿Cuántos dicen? Para mí sus reprensiones son como fino perfume. ¿Sabe qué significa son un fino perfume? Cuando recibimos una exhortación, una corrección, significa honra, hermanos. Es una honra y debemos tomarlo así para nuestra vida. ¿Cuántos recuerdan, hablando de fino perfume, que significa honra? ¿Recuerda cuando vino una mujer al Señor Jesús y derramó un perfume fino sobre el Señor? Y que el Señor cayó a los discípulos y dice: dejen andar, porque me está adorando, porque me está honrando. Amén. Entonces, cada vez que nosotros recibamos una corrección, hermanos, tomémoslo de parte del Señor, porque estamos siendo honrados por Dios. Amén. Aunque nos cueste, aunque en el principio no nos guste, bueno, puede ser que en el momento no te guste, pero reflexiona, anda a la presencia de Dios para que Dios te pueda mostrar que lo necesitas. Amén. Todo lo necesitamos. Te pido que mira al que tenés al lado y decirle: necesitas que te corrija. Ahora míralo de nuevo y decirle: necesito que me corrijas a mí también. Gloria a Dios. Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas 6:1. Dice la palabra. Leo de la Biblia de las Américas. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Te lo leo en otra versión. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo. Diga conmigo: deberíamos ayudarnos. Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. Y acá hay dos palabras que yo lo marqué en mi Biblia y lo anoté en mi agenda. Deberían ayudarlo a volver al camino con ternura y humildad. Diga conmigo: ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Dice aquí la palabra: vosotros que sois espirituales. Pero dice primero también: mirándote a ti mismo. Cuando dice la palabra mirándote a ti mismo, no está queriendo decir el Señor: seamos humildes. No nos olvidemos que nosotros hemos tenido quizás los mismos problemas del que vamos a corregir. Hemos pasado las mismas dificultades o quizás peor. El Señor nos habla aquí de humildad. Pero estas dos palabras que yo considero muy importantes, debemos hacerlo con ternura, hermanos. No con gritos, no apuntando con el dedo, no usando palabras que puedan herir.
Recuerda que leíamos recién en la palabra, que si el hermano escucha y lo recibe, hemos recuperado a ese hermano, hemos logrado que vuelva al camino. Y ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón, hermanos, que todos vengan al camino del Señor y sean salvos y conozcan la plenitud del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Que todos puedan conocer la vida eterna. Le dije que íbamos a leer muchos versículos, así que vamos a Tito 3. Tito 3:10. Tito 3:10. Aquí un nombre hermoso para bebés. Tito. ¿Le gusta? Nombres bíblicos. Tito. Tito 3:10. Dice la palabra del Señor: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos. Vuelvo a leer. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y segunda advertencia. Después de eso, no tengas más nada que ver con ellos. ¿Sabe qué, hermano? El Señor odia. El Señor odia la división. Pero aquí nos dice claro el Señor: todo lo perdona. Todo lo perdona. Él también perdona las divisiones. Pero el Señor nos manda a nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros, que las personas que causan división en la iglesia, ¿a qué me refiero? Me refiero a que causan murmuración. La murmuración trae división, ¿verdad? Recuerda de dónde nace la división. ¿Quién fue el primero que causó una división? Satanás, el diablo. ¿De dónde viene la división entonces? Por eso es que el Señor reprende la división. Aquí estábamos leyendo, ¿verdad? Pero debemos perdonar, debemos con ternura, con flexibilidad. Sí, el Señor nos dice: no debemos alejarnos de aquellos que caen, que pecan, que se equivocan, que te ofenden. De ellos no debemos alejarnos. Es más, debemos acercarnos, perdonarlos, ayudarlos a que vuelvan al camino. Pero sí, el Señor nos dice: de los que causan división, háblales una vez, háblales 2 veces. Te está hablando de oportunidades. Si no hay cambio, la Reina Valera dice: deséchalo. Quizás suene duro, pero es palabra del Señor. Amén. Debemos tener cuidado con la división. Y el Señor nos enseña aquí cómo tratar con aquellos que causan división. Amén. Es algo por lo que continuamente, iglesia, todos debemos orar, reprender la división. Y no le estoy hablando solamente de la iglesia, sino de su casa. Eche fuera la división de su casa, entre esposos, entre sus hijos. Si vive con la suegra, pobre de usted, salga de ahí, dice el Señor. Huye. Ángel, un poquito más bajo, que está a punto de acoplar. Entonces debemos alejarnos de aquellos que tienen problemas, que caen, que nos ofenden. No, de aquellos que han sido advertidos por la división. A ver, se lo voy a decir en cordobés para que lo entiendan. Los que causan división, los que viven trayendo problemas. Amén. Habla con un hermano y va y le dice: che, aquel anda diciendo, no sabe lo que dijo de vos, ¿no? Y quizás te dijo algo, sí, pero después vamos, pero lo inflamos así, ¿no? Quizás era como una bombucha, y yo cuando se lo llevo al hermano se convirtió en una piñata de cómo yo lo dije. Y ahí viene la discordia, los problemas. Hermanos, debemos ser cuidadosos, debemos ser sabios para tratar estas cosas. Si un hermano me habla algo, guardemos ese secreto. Amén. Gloria a Dios. Timoteo 2:23 al 26. Timoteo 2:23 al 26.
1 Timoteo 2, 23 al 26. Dice la palabra: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Ay, qué difícil, ¿no? ¿Quién es paciente? A ver, muchas veces pedimos paciencia, Señor. Paciencia, paciente con las personas difíciles. El que te saca canas verdes, ¿no? Yo, gracias a Dios, a mí nadie me saque canas verdes. El Señor me ha librado de eso. Hay muchos que no lo entendieron todavía. Nadie me saca canas verdes. Barbas verdes puede ser, ¿no? El que te saca canas verdes. Voy a decir, ay, Señor, no lo puedo. Lo tengo acá, como dice el pastor Marco, ¿no? Ese ejemplo, no lo trago, lo tengo acá. Y quizás no me cae bien el hermano porque tiene una forma de ser, pero somos diferentes, hermano. Yo tengo que amarlo. Al que no me cae bien, lo tengo que amar, dice la palabra. Paciente con las personas difíciles y bondadoso con todos para enseñar. Y vuelve a decir aquí la palabra: instruye con ternura. ¿Vamos a practicar la ternura, iglesia? Muchas veces tenemos este problema, ¿no? De que cualquier cosa que nos digan ya nos ofende. Y eso es algo que también debemos desecharlo en nuestra vida, hermanos. Somos muy ofendidizos y eso no está bien. Está bien. Cuando obviamente que ante una ofensa de alguien yo me puedo ofender, pero a veces llega a un límite tan extremo que cualquier cosita ya me pone mal. Y eso no es de Dios, hermano. Debemos ser libres de eso. Que el Señor nos libre de la ofendiditis. Diga conmigo, que el Señor nos libre de la ofendiditis. Por cualquier cosa ya nos ofendemos, nos ponemos mal, no venimos a las reuniones, no oramos. Y el Señor desde el cielo dice: pero yo qué te hice. Fue Daniel el que te dijo. Fue Cintia. El problema lo tuviste con Cintia. Andá y arreglalo con ternura, hablá. Pero yo qué tengo que ver. Y ya no venimos a la iglesia, no queremos leer la palabra, ¿no? Y el Señor no tuvo nada que ver. El Señor no nos hizo nada. Liga de arriba el Señor, ¿verdad? Muchas veces sucede estas cosas. Instruye con ternura a los que se oponen. Quiero que preste atención a esto. ¿Hay alguien aquí que tenga algún familiar que no esté en Cristo? Quizá que no esté en Cristo o que se oponen a lo que usted está viviendo en la palabra. Dice aquí la palabra: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. ¿Qué me dice aquí la palabra? Que si yo actúo con ternura, también lo dice Pedro, se lo dice a las esposas. La primera parte de este versículo dice: no entres en discusiones necias. Cuando hay alguien que te lleva y te dice: no, porque que esto, que la iglesia, que no entres en discusiones necias. Te dice la palabra: actúa con ternura. ¿Y cómo lo dice Pedro? Lo dice a las esposas que tienen el marido inconverso. Y lo podemos usar para todo ámbito. Para tu trabajo, para tu jefe. Al revés, para tu esposa. Dice que si vos actúas con ternura, que no entras en las discusiones. Cuando te buscan discutir las cosas de Dios. Dice: no entres en eso. Actúa con ternura. Y dice Pedro: camina en rectitud. Que prediquemos con el ejemplo. Y nos dice acá la palabra: tal vez, dice, si yo los instruyo con ternura, si yo actúo con ternura a los que se oponen a la verdad, tal vez Dios le cambie el corazón y aprendan la verdad. Diga conmigo: mi forma de ser, otra vez, mi forma de ser, mi forma de actuar puede transformar una vida. Podemos ganar a los que no tienen a Cristo.
Se hace muy difícil cuando yo entro. No, pero yo entro en esa discusión y en tratar. Decirle, si es tu esposo, te amo, aunque no compartas conmigo. Si es tu esposa, tu hijo, lo que sea, te amo, aunque no creas. Pero esa forma de caminar para nosotros, los hijos de Dios, puede transformar una vida. El ejemplo que nosotros damos. Amén. Tu vida, para los que no creen, puede ser el anzuelo. Mira, ya no se enoja. ¿Hay alguien aquí que todavía se enoja? Yo creo que todos, ¿no? No se enoja. Hablando de casa, mira, no se enoja como antes. No revolea los platos como antes. No me tira los cubiertos como antes. Las personas ven un cambio. Las personas ven en transformación. Y ese tiene que ser nuestro testimonio. Aquí el apóstol Pablo lo que quiere llegar a esto. Con el testimonio podemos ganar. Aquellos que nos discuten, aquellos que se vuelven en contra nuestro por el evangelio a causa de Cristo. Amén. Podemos ganar con el ejemplo y con nuestra manera de caminar en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bondadoso y paciente, dice, con personas difíciles. E instruir con ternura a los que se oponen a la verdad. Y esa era la actitud de Cristo, hermanos. La actitud de Cristo en nosotros puede cambiarle el corazón a los demás y lograr que entren en razón y crean en este Dios. Si lo transformó a mi esposo, si lo transformó a mi hijo, si convirtió a mi mamá, lo hizo libre y ya no se enoja, ya es otra persona. Eso puede cambiar la vida, que vean a Dios que ha transformado nuestra vida, que nos ha cambiado, porque ya no somos el mismo de antes. Amén. ¿Hay alguien aquí que sea el mismo de antes? El Señor nos ha transformado. Obviamente nos sigue transformando, vamos, de gloria en gloria. Es un proceso que el Señor va trabajando en nosotros. Errores tenemos un montón, pero hay una transformación en nuestras vidas. Hay un cambio de vida que el Señor ha empezado en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que Dios nos quiere preparar y capacitar para algo grande. Si le crees al Señor, decime amén. Creo que el Señor nos quiere capacitar y preparar para algo grande, para recibir familias, para recibir multitudes. Hace tiempo yo les hablaba, les decía, el Señor, ¿cuándo trae personas? ¿Cuándo trae familias? Cuando hay gente capacitada para recibirlos. Amén. Por eso, todo lo que estamos hablando, y recuerda el título de la palabra, convivencia que capacita. El Señor nos quiere capacitar. ¿Y cómo nos capacita? Entre nosotros. Ahora, si nosotros nos llevamos como perros y gatos, ¿cómo el Señor va a añadir familias a la iglesia? Van a entrar y van a salir. Amén. Por eso el Señor nos habla primero a la iglesia. Debemos aplicar esta enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Le prometo que no me extiendo mucho más. Josué 1, 6, 8. Josué 1, 6 al 8. Dice la palabra del Señor: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra. Vuelvo a leer: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? Ponga la mano en el pecho así. A mí, a usted. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. A sus antepasados que les daría. Dice: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo
lo que hagas. Es una promesa del Señor. Si yo me esfuerzo y soy valiente y comienzo a poner en práctica, comienzo a guiar a otros, me irá bien en todo lo que haga. ¿Le crees al Señor? Estudia, dice. Estudia. Aquí el Señor hablando de la palabra. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos irá bien? Y prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos si obedecemos a la palabra del Señor. Amén. Diga conmigo, la obediencia prospera. La obediencia te va a prosperar. Y no te estoy hablando económicamente. Sí, el Señor te quiere bendecir económicamente. Vas a prosperar en toda área de tu vida. Tu espíritu va a ser edificado, tu alma. Quizás si somos personas almáticas hasta el día de hoy, el Señor va a prosperar tu alma, tu corazón, tu mente. El Señor va a prosperar tu boca. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Acompáñenme, Éxodo 4, 10, 12. El Señor, iglesia, nos va a multiplicar cuando estemos preparados para recibir, restaurar, corregir y entrenar nuevos siervos para Cristo. Amén. Diga conmigo, tengo que prepararme. O diga otra vez, tengo que prepararme. Éxodo 4, 10 al 12. Pero Moisés rogó al Señor y dijo: oh Señor, no tengo facilidad de palabras, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua, dice. Otra versión dice: soy tartamudo y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve y yo estaré contigo. Cuando hables, te enseñaré lo que debes decir. Aquí Moisés, el Señor le suelta una promesa. El Señor lo quería usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Levánteme su mano, dígame amén. El Señor quería usar a Moisés. El Señor lo escogió a Moisés, así como ha escogido su vida. Porque que usted esté aquí es porque Dios lo ha escogido, no porque a usted le plació. Bueno, voy a ir a la iglesia. No, el Señor lo llamó, el Señor lo trajo a su casa, lo adoptó, porque quiere hacerle un siervo para su gloria. Pero aquí Moisés, cuando el Señor le dice lo que debía hacer, ¿recuerda? ¿Cuántos recuerdan la prédica del domingo pasado? La plenitud del Espíritu Santo. Y yo el día lunes compartí un video en el grupo y yo me preguntaba: Señor, después de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Y el Señor me llevó la palabra que les compartí ahí en el grupo, en el videíto. Cuando el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo, automáticamente lo que sucede después en Pablo es decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es la pregunta que tiene que salir de nuestro corazón. Si el Señor ya nos adoptó, ya nos perdonó, ya nos trajo su presencia, nos llena de su Espíritu Santo, nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y sabe qué? Al apóstol Pablo se le dice: se te dirá qué debes decir. Y en esta historia Moisés, cuando el Señor le habla y le dice: quiero que hagas esto, te voy a usar para bendecir a otros, para hacer libre a otros. Y Moisés dice: pero Señor, se me enreda la lengua, si yo no sé ni hablar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Quizás se siente identificado. ¿Hay alguien que se siente identificado? No me levante la mano. Pero quien le estaba hablando hoy se sentía muy identificado, hermanos.
muy identificado. Yo era igual, Señor. Yo no le puedo hablar a nadie. Hasta que entendí que es Dios quien lo hace. Y dice aquí la palabra. Mire lo que dice Éxodo 4:10. Al final del pasaje dice: yo estaré contigo y cuando hables te enseñaré lo que debes decir. La Reina Valera, ¿sabe cómo le dice? Yo estaré con tu boca. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaré con tu boca. Dice: yo voy a tomar tu boca. Aunque no sepas hablar, aunque no sepas qué decir, yo estaré con tu boca y se te dirá qué decir. Amén. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirte que te pongas de pie y no me voy a extender mucho más. Bueno, lo dije hace media hora, pero gloria a Dios. Gloria a Dios.